del día con el compañero, colega y amigo Javier de Higuera, profesor del Departamento de Filosofía de esta universidad y codirector de la colección de filosofía de Editorial de la UCL. Entre sus líneas de investigación destaca la filosofía y la literatura del pensamiento barroco español. Es nuestro pensador barroco, no sé qué pasa, si que se vaya más abajo como poco, pues yo creo que el heredero de Pedro en el departamento, como pensador del barroco, filosofía de teatro, pensamiento barroco español y filosofía francesa contemporánea. Además de haber escrito múltiples artículos y capítulos de libro, es autor del libro Michel Foucault, La filosofía como crítica, publicado en Comares, de la publicación de trabajos de Foucault sobre la ilustración, con este título, sobre la ilustración, publicado en Términos. Es coeditor de Pensar la nada, ensayo sobre filosofía y nihilismo, editado por Biblioteca Nueva, Nihilismo y mundo actual, editado por la Universidad de Granada, y La filosofía es otro, también editado por la Universidad de Granada. Entre sus últimas publicaciones encontramos los trabajos Foucault and the Economic Meaning of Philosophy, de Lunacy, Vive la penitencia de Don Quijote, una experiencia literaria moderna, o negatividad y experiencia del pensamiento. El trabajo nos presenta hoy, nos continúa la línea de lo que ha hecho en el marco del proyecto, de este proyecto que nos reúne, el proyecto sobre el barroco, el barroco, con dos artículos pendientes de publicación, la imagen barroca y la representación moderna, que ha publicado un colectivo sobre el barroco en pensamiento, y la alegoría barroca, figura de ingenio, que será publicado en nuestro último colectivo de la revista Hipócrita. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Oscar, y gracias a todos los presentes, ¿no? También por estar aquí a esta hora, que ya es un poco tardía. Y daros las gracias por anticipado, porque tengo un texto de unos 50 minutos, así que ya avisaros, si prefiere marcharse rápido. Bueno, el título de la intervención es Avatares del barroco, asombro, desengaño, real maravilloso. Son ideas conocidas que la admiración define el arte barroco, o que este encierra una estética de la extrañeza, es lo que me ha dicho ahorita. Pero la admiración o asombro y la extrañeza, no lo olvidemos, constituyen actitudes o experiencias que son definitorias de la misma filosofía. Quizás habría que pensar el barroco más que la ilustración como la época filosófica, o que ese elemento filosófico en el barroco podría ser también un elemento barroco en la filosofía. No tanto, o no solo, un concepto filosófico de barroco, como ensayó Deleuze, sino un concepto barroco de la propia filosofía. En lo que sí que quisiera explorar esa tímida hipótesis, refiriéndome a tres avatares de la experiencia de la extrañeza. Avatares en el sentido plural de vicisitudes, pero también de encarnaciones o de reapariciones virtuales, cuyo estatus, sin embargo, pues no voy a problematizar. Esos avatares serían el propiamente filosófico, del traumatse, asombro, admiración, el barroco, del desengaño, y el contemporáneo de lo real maravilloso propuesto por Alberto Martínez. Hay que aclarar que no son estrictamente momentos cronológicos, por lo que pueden ocurrir, y ocurren de hecho, en temporalidades, podríamos decir, anacrónicas. El asombro o admiración es un tema central en la cultura barroca y de ello podría darse amplio testimonio. Si en el ámbito de la poética y la retórica el principio de la admiración había estado vigente desde la antigüedad, en el siglo XVII adquiere un protagonismo especial, convirtiéndose en una nueva y esencial función literaria. No solo ya como concepto retórico literario, sino en su acepción propiamente filosófica, la admiración está presente de modo expreso, por ejemplo, en las soledades de Góngora o en la vida de sueño de Calderón, pero de modo excepcional en el Criticón de Baltasar Graciano, que comienza su historia repitiendo de algún modo el comienzo de la filosofía. Se narra allí la experiencia filosófica original del asombro o admiración, por Marx,
tal y como Platón y Aristóteles ya señalaron, ahora vivida por Andreni en los primeros compases de su humanidad. El primer atisbo de esa experiencia es presentado por Gracián en los términos muy modernos del descubrimiento sorpresivo que el protagonista hace aún en la caverna de su propia subjetividad. Y leo: llegando a cierto término de crecer, de vivir, me salteó de repente un tan extraordinario ímpetu de conocimiento, un tan grande golpe de luz y de advertencia, que revolviendo sobre mí comencé a reconocerme haciendo una y otra reflexión sobre mi propio ser. ¿Qué es esto? Decía, ¿soy o no soy? Mas si soy, ¿quién soy yo? Pero cuando Andreni sale de la caverna y descubre el teatro del universo, tiene lugar la extraordinaria experiencia, difícil de describir. Solo te digo, dice, que aún me dura y durará siempre el espanto, la admiración, la suspensión y el pasmo que me ocuparon toda el alma. Y el referente filosófico es explícito en esta crisis segunda. Se pone en boca de Piti, en unas líneas que son extraordinarias y que leo. Fáltanos la admiración comúnmente a nosotros, porque falta la novedad, y con esta la advertencia. Entramos todos en el mundo con los ojos del ánimo cerrado, y cuando los abrimos al conocimiento, ya la costumbre de ver las cosas, por maravillosas que sean, no deja lugar a la admiración. Por eso los varones sabios se valieron siempre de la reflexión, imaginándose llegar de nuevo al mundo, reparando en sus prodigios, que cada cosa lo es, admirando sus perfecciones y filosofando artificiosamente. A la manera que el que paseando por un deliciosísimo jardín pasó divertido por sus calles, sin reparar en lo artificioso de sus plantas, ni en lo valio de sus flores, vuelve atrás cuando lo advierte y comienza a gozar otra vez, poco a poco, y de una en una, cada planta cada flor. Salta a la vista y nos sorprende la exactitud con la que se refiere Gracián al Taumatzen filosófico clásico. El descubrimiento de la novedad, la dialéctica entre lo cotidiano y lo extraordinario, el artificio reflexivo o de vuelta atrás, etc. Más adelante tendremos que atender al desplazamiento que se produce en esta obra de Gracián desde la admiración al desengaño. Pero ahora nos interesa situar de manera más precisa este anclaje tradicional del asombro filosófico y la experiencia que en él probablemente se encuentra. Recordemos que en Platón el asombro o admiración todavía posee el carácter de una verdadera experiencia, es decir, de algo que el individuo no controla del todo, que lo altera y de alguna forma suspende su individualidad. Epicteto confiesa que ante las cuestiones que reflexionan, su admiración es, dice, desmesurada, y que esos pensamientos le hacen sentir vértigo. Se trata de una experiencia muy paradójica de distanciamiento con respecto a la realidad cotidiana, que al mismo tiempo se ve aún próxima a las antiguas prácticas religiosas de inmersión en el mundo invisible. Si la admiración hemos de ver, como quiere Platón, el origen, el G, de la filosofía, es porque en aquella experiencia accedemos a algo extraño, a una alteridad, a lo inaccesible, que de alguna forma nos toca en su misma inaccesibilidad. En esa experiencia original, el filósofo no está lejos del poeta, poseído por la fuerza divina, su medium, tal como nos lo pinta el mismo Platón en el Ión y en el Fedro. No sería aventurado afirmar, aunque es algo que no podemos ahora desarrollar, que el Taumatzen fue el lugar en que la nueva cultura de la racionalidad filosófica griega legó dentro de sí la relación con la alteridad sagrada que aún estaba presente en los antiguos maestros de verdad que estudió hace años Marcel. El Eros del banquete, definitorio de la misma filosofía, fue quien canalizó aquella alteridad en el interior de la dinámica intelectual de la investigación filosófica. La filosofía como experiencia de la exterioridad convertida en una forma de vida inmanente. Evidentemente, la mirada que ahora podemos lanzar a este complejo proceso del surgimiento del dogma filosófico nos permite ver algo muy diferente del milagro griego o del nacimiento de una racionalidad que habría liquidado el pasado mítico.
Tendremos que preguntarnos enseguida si la admiración barroca conserva algo de aquella experiencia filosófica original de la exterioridad. Pronto, ya con Aristóteles, el Taumatzein será inscrito en los estrechos márgenes del conocimiento, y este, a su vez, será desconectado de todo lo que pudiera ser extraño o exterior, incluso el propio deseo, como ha mostrado en sus análisis de los pasajes de la metafísica, de los pasajes iniciales de la metafísica, Michel Foucault. El momento de alteridad constituyente del núcleo de la experiencia filosófica fue ocultado por toda la tradición ontoteológica posterior detrás de la referencia a un plano de realidad más auténtica en el que reside el verdadero fundamento explicativo del mundo apariencial. La admiración se convierte en el movimiento de trascendimiento del mundo, inmediatamente dado, para acceder a su verdadera realidad, tras haber ganado una posición externa análoga a la del contemplador divino del universo. Es la posibilidad de mirar al mundo desde fuera. El gesto metafísico de extrañamiento del mundo va a permitir la delimitación de este y su objetivación esencial a través de lo que Sloterdijk ha llamado su determinación deíctica. El asombro designará, en su acepción filosófica tradicional, esa técnica de distanciamiento que abre el espacio de la objetividad y que es necesario para el conocimiento de la realidad por parte de un sujeto que, gracias a esa misma distancia, se define en su identidad. Subrayemos que esta reducción del asombro, su conversión en una extrañeza relativa solo para nosotros, con la expresión de Waldenfels, ha marcado no solo a la filosofía, sino también a la literatura tradicional, en la medida en que dependía de la filosofía en su propio autoconcepto, la concepción general de la literatura como representación que remonta a la poética de Aristóteles. Veremos después cómo la idea de un real maravilloso es más bien la de una extrañeza absoluta, ontológica, no solo relativa a nuestro conocimiento o ignorancia, y que está en ruptura tanto con la filosofía como con la literatura tradicional. Pero esta, movida por su finalidad de deleitar, pero sobre todo de instruir, recurrió frecuentemente al procedimiento del extrañamiento, consistente, como teorizaron los formalistas Rousseau, en provocar en el lector una distancia con respecto a la realidad familiar que reaviva y profundiza nuestra percepción paralizada por la costumbre. El sentido de este procedimiento, como el que, por ejemplo, pone en juego Tolstoy en La historia de un caballo, analizada por Carlo Ginzburg en un magnífico ensayo sobre el pensamiento, es el de aportar una visión de las cosas como realmente son, y que en el caso de Tolstoy aporta la perspectiva del caballo, una perspectiva crítica con el mundo humano. El procedimiento literario de extrañamiento es, podríamos decir, la prolongación por otros medios del asombro filosófico entendido en clave metódica. Se trata de producir artificialmente en la obra literaria las condiciones de la experiencia original del maravillarse ante las cosas. La experiencia de percibirlas como si fuera la primera vez que las vemos, como contaba Andremio en el comienzo del Crítico, ofreciendo un punto de vista externo sobre las cosas, el de Andremio o el de los ingenuos caníbales de los que habla Montaigne en los ensayos. La obra literaria buscaría la finalidad cognoscitiva de liberarnos de falsas representaciones sobre el mundo y permitirnos alcanzar su explicación verdadera, lo cual también significa con frecuencia la posibilidad de adquirir una mirada crítica de la sociedad en que vivimos. El Taumatzein barroco pertenece a esta misma configuración filosófico-literaria tradicional en la que la experiencia de la sombra reducida a los estrechos cauces metódicos del conocimiento y de la representación. Es lo que ya sugería, creo, desde el principio, la obra maestra de Gracián, que por ese motivo difícilmente, creo, puede considerarse una obra literaria en el sentido moderno. Sin embargo, en la variante barroca del asombro, que es el desengaño, aquel parece recuperar algo de su dimensión experiencial perdida. El desengaño barroco habría significado una enorme radicalización del asombro como experiencia de la exterioridad, con toda la ambigüedad que ello puede implicar. Inflación o extensión ilimitada de la representación,
y al mismo tiempo la apertura de un ámbito de experiencia de la negatividad que escapa a la representación. Es la hipótesis que quisiera a continuación brevemente desarrollar. A la hora de interpretar un tema como el desengaño, omnipresente en la cultura barroca, no hemos de olvidar la clave teológica, que lo ha llamado Pedro, fundamental en la hermenéutica de esta cultura. El desengaño barroco es ontoteológico y, por tanto, ha de ser inscrito en el esquema de representación del ser como ente presente. Y en el reenvío que le es propio de dos regímenes del ente, el inmanente y el trascendente, el aquí y el más allá, la apariencia y la realidad. Un régimen de autorreferencia del ente indica la clausura de la metafísica, el cierre a la exterioridad. El énfasis barroco en el movimiento, en la apariencia, en la variedad y en la contingencia de las circunstancias, los modos y la ocasión, tan presentes en las artes y la literatura, pero asimismo en la reflexión moral y antropológica del barroco, tiene como contrapartida el presupuesto firme de una verdad sustancial desde la cual se mira al mundo. El tópico barroco del mundo al revés encierra el presupuesto, como ha dicho Maraval, del mundo al derecho. En el mismo sentido, Cerezo ha afirmado que en el desengaño barroco tenemos, dice, la otra cara de una pasión oscura y secreta de trascendencia, el lenguaje cifrado de una realidad sustancial. Desde el lado sociológico del tema, Maraval señala que detrás del primer momento crítico del desengaño, en el que éste quita el velo a la realidad, lo que tenemos es un segundo momento de acomodo en el que el desengaño se traduciría en la enseñanza de la mejor manera de adaptarse al mundo tal como parece que es. Hemos de aceptar estos presupuestos. Pero creo que hay razones para pensar que más allá de su clara pertenencia al edificio metafísico tradicional y de su participación posible en esa táctica de acomodación, el desengaño ha sido un lugar de autodesconstrucción, por emplear el término de Jacques Nancy, de aquel edificio, por ser capaz de reacuñar de manera original esa experiencia filosófica de este hombre. Por el desengaño quizás transitaba en aquel edificio metafísico un movimiento irreductible al cierre metafísico, un movimiento de eclosión, de nuevo por la expresión de Nancy, que introduciría en el régimen metafísico un movimiento de profunda desestabilidad. Intentaremos verlo con tres ejemplos que parecen privilegiados, de algún modo, como son, de nuevo, el criticón de Baltasar Gracián, el licenciado Vidriera, de Cervantes, y el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. De todo lo cual, pues solamente puedo dar algunas indicaciones muy someras. En el criticón hay una evidente evolución desde la admiración de Andrenio ante las maravillas de la naturaleza, en las primeras crisis, al desengaño que se va haciendo cada vez más presente según avanza el camino de experiencia de sus protagonistas. Al principio encontramos la sorpresa ante cada cosa que ofrece el mundo natural. Y no lo olvidemos, es para Gracián el universo creado por Dios y, por tanto, en él encontramos las huellas de su creador. Es también el descubrimiento de las maravillas extraordinarias del Nuevo Mundo, ese Brasil que Gracián llama tan expresivamente un paraíso confitado. Pero pronto aparecen las primeras amarguras vinculadas a la caducidad, la tristeza de un marchitarse. Y al entrar en el mundo humano, se deshace de algún modo la ilusión. Las maravillas no lo son tanto, o no lo son en absoluto. Ya en la varonil edad, en la segunda parte de la obra, Andrenio hace este descubrimiento amargo, aunque no menos admirable, ante las 7 maravillas del mundo. Y cito: aquellas, respondió Argos, que de todo daba razón en desengaños, son las 7 maravillas del orbe. Aquellas, replicó Andrenio, maravillas, ¿cómo es posible? Una estatua que se ve entre ellas, ¿pudo serlo? Oh, sí, que fue coloso de un sol, responde Argos, famoso de Rodas. Aunque sea el mismo sol, si es una estatua, a mí no me maravilla, responde Andrenio. Dejemos maravillas que caducan. ¿No hay alguna moderna? ¿No hace ya milagros el mundo? El sentido de esta nueva admiración
ante el espectáculo de la vanidad de las maravillas, es en cierto modo inverso al de la primera admiración del mundo. Lo real maravilloso aparece a esa nueva luz como un real horroroso, una expresión que tomo de Descartes. El rasgo de esta admiración propia del desengaño es ofrecerse en el modo de lo intolerable. Ya en la primera parte, en la crisis esta, se muestra a los protagonistas y al mismo lector la situación presente del mundo, el estado del siglo, Andrenio sufría esta experiencia de lo intolerable. En un mundo así, se pregunta, ¿cómo hemos de poder vivir? Concluyendo amargamente, yo habré de reventar sin duda. Tras ver el espectáculo de los desvaríos, infamias, inversiones y mentiras del mundo, aquí ya dio voces Andrenio sin poderlo tolerar. Oh, ¿quién pudiera llegar, decía, y barajar aquellas suertes? Oh, cómo derribara yo a puntillazos aquellas mal empleadas sillas y las trocara en lo que habrían de ser y ellos también merecen. En la experiencia del desengaño que presenta el criticón se produce la admiración no ante la sorprendente realidad verdadera de las cosas, sino ante una verdad insoportable, que es incompatible con la vida. La admiración no cede, sino que se radicaliza ante el desengaño. Su experiencia es verdaderamente un acto de heroísmo. Si el criticón es la obra del ocaso de los héroes, ha dicho Vito Pellegrini, en ella el tema central del heroísmo no se abandona, como ha mostrado Gavin Durán, sino que se replantea en conexión con la noción del desengaño. Podríamos decir en este sentido que la novela de Gracián versa sobre el heroísmo filosófico, eso sí, según el concepto radical de la filosofía asociado al cinismo antiguo. Lo extraño que provoca la admiración es ahora no lo excelente, un plus de realidad y de verdad, sino un minus, una negatividad no positivable e insoportable de la que solo cabe hacer una no experiencia. La verdad del desengaño es la verdad como total alteridad con respecto al mundo y, por tanto, nada que tenga un contenido sustancial determinable y que pudiera ser objeto de experiencia por parte de un sujeto de conocimiento. Se trata de una paradójica experiencia de la negatividad que pone en cuestión el marco ontoteológico tradicional. El desengaño, como experiencia de trascendimiento, tal como era el asombro filosófico, no abre al sujeto a un plano de realidad superior que alumbraría a la realidad común, sino que lo abre a una oscuridad esencial en la que esa realidad se desmorona. Pero esa experiencia pone también en cuestión el concepto literario, extendido por las poéticas renacentistas, de la deseable reconciliación entre esas dos magnitudes en principio enfrentadas que son la admiración y la verosimilitud. El desengaño es propiamente una admiración completamente inverosímil, imposible de reconciliar con la realidad positiva. En el licenciado Vidriera, Cervantes presenta un tipo de lucidez cínica muy próxima a la que desarrollará más tarde el crítico. No en vano ha sido considerada la más graciana de las novelas ejemplares cervantinas. Tomás Rodaja, el licenciado Vidriera, encarna muy netamente la figura del filósofo cínico, como han señalado ya varios intérpretes, entre ellos Riley. Su indumentaria, como de mendigo, su forma de vida frugal y anticonvencional, su libertad de palabra, parecen dibujar de nuevo los retratos que la antigüedad hizo de Diógenes o de Démonas. Pero más allá de estos parecidos algo externos, la semejanza con el cínico reside en la propia experiencia filosófica que éste encarna. No olvidemos que el cínico representó durante mucho tiempo la figura por excelencia del filósofo puro. Para pintar esa figura, Cervantes se sirve del procedimiento del extrañamiento, antes comentado, haciendo a su protagonista sufrir un episodio de extraña locura, consistente en creerse delito. Tomás Rodaja, antes de ese episodio, es persona que da muestras de tener raro ingenio y que está animada por un verdadero deseo de saber, pero es su locura la que opera en él su devenir filosófico como cínico.
con su transformación inesperada, alcanza una libre transparencia que le dota de la mayor penetración espiritual. Demos por un momento la palabra a Cervantes. Decía que le hablasen desde lejos y le preguntasen lo que quisiesen, porque a todo le respondería con más entendimiento por ser hombre de vidrio y no de carne, que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia que no por la del cuerpo pesado y terrestre. Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía, y así le preguntaron muchas y difíciles cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio, cosa que causó admiración a los más letrados de la universidad y a los profesores de medicina y filosofía, viendo que en un sujeto en que se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza. La locura afecta al ingenio, que se intensifica con ella y se libera de sus ataduras corporales, pero también del freno que el juicio le imponía cuando estaba sano. Igual que Platón dice de Diógenes que es Sócrates vuelto loco, Tomás Rodaja es alguien cuyo ingenio se eleva hasta el límite del enloquecimiento. Aumenta la profundidad de su pensamiento, su capacidad para improvisar y su disposición a hablar libre y críticamente, eso que los griegos llamaron parresía. Desde esa posición de exterioridad que le concede la locura, y como filósofo cínico, el licenciado Vidriera dice verdades acerca de las costumbres, de las profesiones y de la sociedad en general que no son visibles desde dentro de la misma. Se trata de las verdades desengañadas de una crítica universal que afecta a todos y a todos y que son dichas por alguien que es, sin embargo, nadie. A la pregunta que le hacen a Rodaja acerca de quién había sido el más dichoso del mundo, este responde enigmáticamente y con citas latinas de diversa procedencia que Nemo, nadie. Y dice, porque nadie conoce al Padre, nadie vive sin pecar, nadie se contenta con su suerte, nadie subió al cielo. Todo hace pensar que al hablar de Nemo, Rodaja está hablando de sí mismo, o que la novela pretende sugerir eso al lector. Es el aspecto que más nos interesa aquí resaltar. Cervantes recupera en el licenciado Vidriera a un personaje de larga historia, Nemo o nadie, personificación de un concepto negativo en que la tradición literaria había visto una figura de sombra, de desposesión, que encarnaba, como ha interpretado Albán Porciones, una negatividad a veces asociada a lo más profundo de la sabiduría cristiana o al espíritu carnavalesco de libertad. Si Tomás Rodaja se convierte en su locura en ese espejo en que se refleja la verdad del mundo, no es en calidad de sujeto autónomo, moderno, de conocimiento, sino como nadie. Como sujeto del desengaño, nadie es solo el lugar impersonal en que se produce la experiencia de esa alteridad radical. Porcione, en su estudio sobre esta figura de Nemo, ve en ella la reacción que se produce en la primera modalidad a la antropología optimista de la dignidad humana, entendida como un pico de la mirandola, como poder ilimitado de conocimiento y de acción. En el mismo sentido, podríamos recordar aquí la figura cervantina de Don Quijote, que encarnaría, según ha interpretado Pedro Cerezo, en su tránsito del entusiasmo heroico a la melancolía, un símbolo de la subjetividad moderna, en el que se contiene a Mondalet la autocorrección de los excesos del principio moderno de subjetividad. Bien, pasemos a hablar brevemente del sueño o primero sueño de Sor Juana Inés de la Gira. Este poema puede ser traído aquí también como testimonio de cómo la experiencia barroca del desengaño, reacuñando el asombro filosófico más original, desbordaba los límites de la metafísica clásica sin adscribirse a la moderna metafísica de la subjetividad. No podemos entrar aquí en el análisis complejo que exige el poema, pero sí se pueden destacar algunos elementos que son importantes para nuestro propósito. El sueño es un ejemplo de poesía científica, algo que no era inusual en la época.
En el caso de Sor Juana, obedece a un intenso deseo de estudio y de saber más amplio y profundo que no dudaríamos en calificar de filosófico. Como ella misma dice en la respuesta a Sor Dorotea, su deseo era leer y más leer, estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. La pasión de Sor Juana por el conocimiento se alimenta de saberes muy diversos, entre los cuales tiene una enorme importancia el hermetismo neoplatónico renacentista, el egipcianismo, aprendido seguramente en las obras del jesuita Athanasius Kircher, tal como estudia ampliamente Octavio Paz en su magnífico libro sobre Sor Juana. El tema del sueño, por otra parte, de enorme importancia en toda la historia cultural por su valor de revelación de las profundidades de la existencia, tendrá un especial protagonismo como instrumento de conocimiento en la cultura del siglo XVII, tanto en su vertiente escéptica cartesiana como en la vertiente satírica y de desengaño crítico, como podemos encontrar en los sueños de Quevedo o en las soledades de Góngora. En esa problematización epocal se sitúa el poema de Sor Juana, pero introduciendo en ella un acento muy especial. Evidentemente, a pesar de las resonancias cartesianas que se han podido encontrar en su poema, para Sor Juana el sueño no es un mero instrumento metódico para el conocimiento objetivo, pero tampoco es equiparable o reducible a la poesía del desengaño de Góngora o de Quevedo. La interpretación de Octavio Paz es que hay en Sor Juana una ruptura con ellos y con el tema del desengaño barroco. En Quevedo los sueños prometen una visión descarnada del mundo. La visión que ofrece el sueño de Sor Juana no tiene nada que ver con la satírica y desengañada de Quevedo, porque lo que narra la mexicana en su poema filosófico es el viaje astral del alma durante el sueño. Un camino de experiencia, sin embargo, muy diferente del de la experiencia en vida o del que está iniciando la conciencia moderna en su búsqueda de la objetividad. La negatividad que Sor Juana pone en juego es más radical que la del aprendizaje a través de cualquiera de esas dos formas. El poema El sueño es la alegoría de ese otro campo de experiencia, podríamos decir ampliada, que no puede ser visibilizado y difícilmente puede ser imaginado. Frente a Góngora, a quien ya el título del poema de Sor Juana dice imitar, el lenguaje de Sor Juana no es el de la descripción y la metáfora luminosa cargada de sensualidad, sino el del concepto y el de un pensamiento expuesto a lo oscuro e impensable. El viaje espiritual que narra el poema de Sor Juana no ofrece tampoco la visión contemplativa de la armonía mundi. Octavio Paz comenta: el espacio que nos revela Sor Juana no es el más allá celeste o infernal, sino una realidad rebelde al concepto. El alma está sola, no ante Dios, sino ante un espacio sin nombre y sin límite. Fin de la cita. Pues bien, el viaje del alma termina en una no revelación, o si se quiere, en la revelación de que no hay nada que revelar. Es la revelación, interpreta Octavio Paz, de que estamos solos y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido. La descripción de esa extraña revelación es extraordinaria. Se habla allí de un inmenso agregado, de un cúmulo incomprensible. Del entendimiento, dice, aquí vencido no menos de la inmensa muchedumbre de tanta maquinosa pesadumbre, que por mirarlo todo nada había, y de un mar de asombro. Ese mar de asombro de que habla el sueño es el de una extrañeza no ya relativa, sino absoluta, una distancia que de algún modo reside en el fondo mismo de las cosas, abriéndolas por dentro con un hueco imposible de rellenar. Cuando en 1949 Alejo Carpentier escribe el prólogo a su novela El reino de este mundo, inventando, o casi, el concepto de lo real maravilloso, estaba hablando de ese mismo tipo de distancia que creemos reconocer en el poema de Sor Juana. En la revisión que en el año 64 hace ese texto, de lo real maravilloso americano, la distancia es justamente su arranque.
dice allí: allí todo no es más que lujo, calma, deleite. Es una cita en francés de Baudelaire. Y añade: la invitación al viaje, lo remoto, lo distante, lo distinto. Enseguida Carpentier pone varios ejemplos de viajes por lugares remotos, en una gradación de mayor a menor que va desde China, los países árabes, la Unión Soviética, la barroca Praga, el Leipzig de Bach y el Weimar de Goethe. En todos ellos, la experiencia del asombro ante lo extraño y cierta melancolía, confiesa, porque la experiencia del turista no pasa de ser un conocimiento meramente externo de aquellas rarezas. Su experiencia es más bien la de que aquellos mundos son diferentes de nosotros y que lo único que consigue nuestro asombro es confirmar la mayor o menor distancia que nos separa de él. La extrañeza de esos lugares es solo relativa a nosotros. Y de hecho, el recorrido que el texto hace por esos lugares tiene solo la función de ofrecer, por contraste, una extrañeza bien diferente, más profunda, extrañeza de las cosas mismas, con respecto a la cual no somos meros turistas. No el maravillarse, podríamos decir, sino lo maravilloso. Lo que llama Carpentier lo real maravilloso. La expresión misma, lo real maravilloso, ya delata su parentesco con la idea surrealista de una sobrerealidad maravillosa con la que Carpentier estaba muy familiarizado por su contacto directo con el surrealismo en París. Es un asunto biográfico que podemos encontrar, por ejemplo, extensamente tratado en el libro de Leonardo Padura sobre lo real maravilloso Carpentier. Aunque, como veremos enseguida, no hay que desdeñar la problemática surrealista en la interpretación de la noción de Carpentier, lo real maravilloso es pensado por él ya desde los años 40 en contraste u oposición a lo maravilloso surrealista, que Carpentier considera meramente artificial. Lo maravilloso, dice, obtenido con trucos de prestidigitación. Es la surrealista la noción de un simple maravilloso literario, frente a la cual Carpentier propone la de un maravilloso real. Pero la discusión de fondo afecta a la misma interpretación de la literatura. La ontología de lo real maravilloso será en Carpentier también una determinada idea de la literatura y de la relación de la literatura con la vida. Por lo pronto, en el surrealismo ve un intento pobre, académico y meramente técnico, artimaña literaria, de suscitar en el lector una sensación de sorpresa y maravilla. Como afirma en la conferencia del 75, lo barroco y lo real maravilloso, si el surrealismo perseguía lo maravilloso, hay que decir que el surrealismo muy rara vez lo buscaba en la realidad. Está todo premeditado y calculado para producir una sensación de singularidad. Lo que constituye el objeto de la crítica de Carpentier es la técnica literaria de extrañamiento que caracteriza el proceder surrealista. Como antes veíamos, un modo de distancia con respecto a la realidad familiar que en definitiva persigue representar de modo más cabal y auténtico lo real mismo, como en la historia del caballo de Tolstoy que antes mencionamos. Esta comprensión técnica y representativa de la literatura, que finalmente participa de una reducción de la experiencia filosófica de extrañeza, convertida en la simple distancia del conocimiento objetivo, es lo que parece poner Carpentier en cuestión. Es lo que de modo general critica de la novelística europea en otro ensayo del 64, problemática actual de la novela latinoamericana. No basta con situarse externamente con respecto a lo que se va a novelar, como hace esa novelística. Observarlo, documentarse sobre ello, vivirlo durante un tiempo, sino que es necesario, dice Carpentier, ir a lo hondo, a lo realmente trascendental de las cosas. La novela debe salir de algún modo de sí misma, disparada hacia nuevos ámbitos, tocar o abarcar realidad, lo que en este lugar Carpentier llama, con una noción que toma de Sartre, los contextos reales de la época. Con esas críticas y con su noción de lo real maravilloso, Carpentier ve con nitidez
que la literatura actual obedece a una exigencia más radical que la que le ofrecía el régimen representativo tradicional. Si la literatura no puede ya ser entendida como la representación de nada, es porque en ella se juega una experiencia inmanente a las cosas mismas y una exigencia de realidad y de participación de la palabra en esos contextos reales. Se trata de algún modo de la fidelidad a la cosa misma, como si fuera la propia realidad la que se expresa y habla. Una fidelidad que tanto ha podido estar en la inmediatez impresionista de Proust o de Cézanne, como en la aspiración del pensamiento filosófico especulativo a ofrecer la reflexión interna de la cosa. Es una misma experiencia no empirista e inmersiva, previa a la distancia objetivante, que quizás se jugó también en el logos filosófico desde sus comienzos, como sugeríamos aquí. Probablemente el surrealismo se situó en esa misma encrucijada en que la literatura moderna y la experiencia filosófica se tocan, de alguna forma, y en que Carpentier parece también colocarse. Más allá de las arbitrariedades del surrealismo y de su burocratización de la sorpresa, que critica Carpentier, habría que recordar algunos de los elementos más radicales de este movimiento, porque indican el lugar en el que también está el autor cubano. Es la clave en la que, por ejemplo, Maurice Blanchot ha interpretado al surrealismo. La afirmación surrealista del poder del lenguaje, liberado de la racionalidad objetivante y próximo al funcionamiento real del pensamiento. La búsqueda de una experiencia no empirista, o el rechazo surrealista de lo que llama Blanchot la ideología de lo continuo, para la que el mundo o lo real serían magnitudes continuas, procediendo toda discontinuidad solo de la insuficiencia de nuestro conocimiento. Frente a esa ideología, el surrealismo trató de pensar que puede haber huecos en lo que es, dice Blanchot, una falta en el universo, un vacío que no horrorizaría a la naturaleza. La búsqueda surrealista de lo maravilloso es el intento de encontrarse con esa interrupción, esa distancia que abriría las cosas introduciendo en ellas la irreductible extrañeza y el vértigo del espaciamiento. Parece muy probable que en lo real maravilloso de Carpentier haya mucho de esa extrañeza y de ese espaciamiento. La noción de lo real maravilloso es, pues, literaria y también filosófica, ontológica. Ontología es una expresión que emplea el propio Carpentier en el texto del año 49. Él cuenta cómo esa noción le vino a la mente en un viaje por Haití, como una revelación, como algo vivido, dice la maravillosa realidad recién vivida. Haití es tierra de sortilegios, de historias y de personajes fabulosos, donde aún subsisten los trances colectivos y la realidad cotidiana conserva un componente mágico. Pero la noción adquiere en Carpentier la amplísima extensión de designar un mundo americano, definido por esa determinada ontología. Todo hace pensar, sin embargo, que esa América no designa el continente así llamado, en su caso. El equívoco que a veces introduce el posesivo, nuestra América, nos podría hacer dudar. Pero lo real maravilloso americano parece designar, al contrario, una América indefinida y metafísica. No otro mundo distinto al nuestro, el europeo, sino eso que llamaba Carpentier lo hondo de las cosas. Allí no encontramos un fondo sustancial, sino esa discontinuidad o espaciamiento de que antes hablábamos. Podríamos decir que lo real maravilloso americano es el mundo mismo en su diferir interno, un mundo inquietado, habitado por el asombro o curiosidad ontológica, con expresión de Nancy, y que es la mismidad abierta e inidéntica del mundo. Y quisiera precisar, ya para acabar, un poco más los términos de Carpentier. Lo maravilloso para él es la realidad americana, entendida, decíamos, no sustancialmente, sino como un modo peculiar de ocurrir las cosas, que sin embargo no responde a ninguna ley ni a nada que previamente determinara los acontecimientos.
Carpentier lo entiende como un estilo en el modo de ocurrir esos acontecimientos. Es decir, una determinada configuración definida por la alteración o la reconfiguración de las realidades conocidas, de modo análogo a como un pintor altera y reconfigura los datos perceptivos para crear su visión pictórica, la cual, además, solo se va forjando al paso de sus creaciones. Esa vinculación entre estilo y alteración, que encontramos, por ejemplo, en Merleau-Ponty, la hace el mismo Carpentier. Lo maravilloso, dice, comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro. Más que remitir a la idea de una realidad proteica, como el Brasil confitado de Gracián, dotada de propiedades o de poderes extraordinarios, lo maravilloso de Carpentier sugiere una realidad espaciada y en exceso con respecto a sí misma. Una realidad que es maravillosa porque está abierta, podríamos decir, a su propia reinvención. El estilo de esa realidad maravillosa es para Carpentier el barroco, barroquismo. En el ensayo del 64, que antes mencionamos, establece la conexión entre esas nociones. La característica de las realidades americanas, por ejemplo, nacionales, es que están, dice, en proceso de simbiosis, de amalgamas, de transmutaciones. Las europeas, por el contrario, están inscritas en una enorme red de referencias culturales, por ejemplo, Roma, Miguel Ángel, la Dolce Vita, etc., lo que de algún modo las fija y permite que se conviertan en un espectáculo que, dice Carpentier, puede manejarse a distancia. Mientras que las europeas tienen un estilo fijado para siempre, las americanas no tienen estilo, lo cual es también, ya podemos imaginarlo, una enorme ventaja. Las realidades americanas tienen, según Carpentier, un tercer estilo, el estilo de las cosas que no tienen estilo. Son cosas innominadas y sin estilo que desafían los estilos ya existentes, reconfiguran sus elementos de una manera diferente e introducen en ellos un principio barroco de alteridad y de cambio. Cito el pasaje. Con el tiempo, esos desafíos a los estilos existentes se fueron haciendo estilos, no estilos serenos o clásicos, por el alargamiento de un clasicismo anterior, sino por una nueva disposición de elementos, de texturas, de fealdades embellecidas por acercamientos fortuitos, de encrespamientos y metáforas, de alusiones de cosas a otras cosas, que son, en suma, la fuente de todos los barroquismos conocidos. Fin de la cita. En un sentido convergente con el anterior, la conferencia del 75, lo barroco y lo real maravilloso, caracterizará lo barroco como propio de un arte en movimiento, dice, que va de un centro hacia afuera y va rompiendo, en cierto modo, sus propias márgenes. El barroco, que en este ensayo Carpentier entiende en línea con dos como una especie de constante intemporal, es el rasgo propio de los momentos de cambio de mundo, el estilo, podríamos decir, de su recreación. Y cito de nuevo. El academicismo es característico de las épocas asentadas, plenas de sí mismas, seguras de sí mismas. El barroco, por el contrario, se manifiesta donde hay transformación, mutación, innovación. Por lo tanto, el barroquismo siempre está proyectado hacia adelante y suele presentarse precisamente en expansión en el momento culminante de una civilización o cuando va a nacer un orden nuevo en la sociedad. Puede ser culminación como puede ser premonición. Habría que decir que si el barroco es el estilo o modo de ser peculiar de un acontecer en que surge de nuevo el mundo, esto ocurre innumerables veces y en infinitos lugares, no en un solo lugar y en un solo corte del tiempo que hiciéramos coincidir, por ejemplo, con el barroquismo del Nuevo Mundo tras la conquista. El barroco, como estilo de lo real maravilloso americano, es el modo diferencial de ser de cada instante en que el mundo se abre y se reinventa. La infinidad en que lo extraordinario está contenido en lo ordinario.
en cada una de las más comunes y pequeñas cosas. Lo insólito es cotidiano, dice Carpentier, como alquiler del reloj. De manera que si, como piensa Carpentier, América fue barroca desde siempre, es decir, antes de la conquista, es porque América no es solo el continente, el nuevo mundo, sino, podríamos decir, jugando un poco con las palabras, el nombre de la novedad en el mundo, o del mundo como novedad. El problema al que se apunta desde aquí es enorme, y Carpentier es consciente de ello. Lo nuevo, el acontecer inesperado, propiamente no existe, y por ello no tiene nombre, como le pasa a las realidades maravillosas americanas. Si designan una alteración, como los milagros, la percepción de lo maravilloso necesariamente, dice Carpentier, presupone una fe. Evidentemente no se trata de la fe como creencia religiosa, y menos aún dogmáticamente entendida, sino de esa extraña experiencia no empirista, de la que hablábamos antes, que exige una especial receptividad para lo nuevo que aún no existe. Exige estar dispuestos a entrar en el asunto. Y que también exige una especial responsabilidad en la tarea de darle nombre y hacerlo existir. Es la tarea del barroco y también de la literatura, según Carpentier. Inventar el estilo, dice, para nombrar plásticamente lo maravilloso, dándole vida y consistencia, peso y medida. Bien, esa tarea barroca de refigurar el mundo es quizás también hoy día. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Tenemos un límite de tiempo? ¿Pedro? No me lo tomas a mal. Lo digo, Malo. He quedado asombrado, maravillado de tu ponencia tan fina, sugestiva, medio tabunda, además una prueba de lo fecundo que puede ser el diálogo que has emprendido entre la filosofía y la literatura. Luego que te felicito. He tenido asombro, no sé si asombro positivo, ¿no? Más que extrañamiento, ¿no? Bueno, la verdad que para hacerte una puntualización así, yo creo que he sido el primero, y perdón por esta petulancia, que he traducido Taubasin como extrañamiento. He procurado sacarle a eso partido. Fue un ensayo mío hace muchos años, ¿no? Y ver la diferencia entre Platón y Aristóteles en ese sentido. El extrañamiento como la sorpresa ante algo que nos ofrece de sí una reacción que de algún modo permite trascender lo dado y preguntarse por el fundamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo llamaba extrañamiento para evitar traducir Thomasin como asombro maravillado y como pasmo. Claro, la filosofía no se queda en pasmo, ¿no? La filosofía es de la gente que se asombra, es decir, que se extraña, ¿no? Que se extraña de lo que hay. Y de ahí surge la pregunta, y la duda ya es otra galaxia, pero luego la pregunta de Inquisición surge del extrañamiento, ¿no? Y no del pasmo maravillado, ¿no? Con eso quiero indicar que cuando te pasas al crítico y hablas de Ambrenio ya ante el mundo una actitud de pasmo, ¿no? Algo que se admira y no se entiende, ¿no? Y luego vienen pues las otras sorpresas, llaman así, asombro, ahora tomando el asombro en el sentido de sombra, ¿no? De la maldad, del no ser, del sinsentido del mundo, ¿no? Que ya comienza a funcionar en otra categoría propiamente. Entonces, a mí se me antoja que desde ahí se abren dos líneas de la negatividad productiva, de modo que los vacíos
y los fracasos, los desengaños van como reseteando, que se dice ahora, una figura inconmensurable de lo que falta, de lo que hace falta, ¿no? Eso sería una... Y que puede ir a parar a Hegel. Puede ir a parar a Hegel, aunque a Hegel se la tragan, la domestican. En mi nuevo libro sobre el camino del saber, dedicado a la fenomenología, hay una larga nota en la que hago una comparación entre el criticón de Gracián y la fenomenología del equipo. Y me asombra de que realmente Hegel no conociera el criticón, porque se conocía en Alemania, ¿no? Me asombra, ¿no? Porque el sentido de la negatividad productiva, ¿no? Y por consiguiente, ese vacío que va definiendo y determinando hasta que al final se traga, ¿no? La maravilla en el contexto, es decir, lo que hace más reflexión interna sobre la terminología de Hegel, yo creo que es una de las salidas que tiene el tema del deseo. Y la otra es ese desengaño que abriría a la experiencia de lo místico, de lo poético. Lo místico de lo poético que tú has hecho desembocar en el realismo maravilloso, en el realismo mágico de este novelista de García Márquez o el de Carpentier, ¿no? El realismo mágico maravilloso como otra forma de estar ante lo sorpresivo sin ningún intento de reductivo o asimilativo, como hace Hegel. Y eso en filosofía, eso se encuentra, me insisto, en la poética. Hay un libro muy bonito de Hugo Mújica, que no sé si es argentino o mexicano, que lo titula Poéticas del Vacío. Ella analiza las poéticas del vacío de contemporánea. Es un libro sorprendente. Entonces, esa especie de vacío, de hueco, donde de pronto uno tiene la impresión de lo extraordinario, de lo maravilloso, se puede entrar en el orden de lo místico, en el orden de lo poético. Y desde luego me parece muy bien que haya desembocado en este realismo mágico, sorprendente que hay en la cultura. En el pensamiento, eso daría un lugar a un tipo de pensamiento de la negatividad como preparación del don. Estaría en el segundo Heidegger del Andicado, ¿no? Un Heidegger que está tocado por los maestros de la mística, Eckhart sobre todo, ¿no? Y Pablo, sobre todo Eckhart, ¿no? Ahí, en el segundo Heidegger, hay quizás esa apertura, ¿no? Algo que se da como don, como sorpresa, ¿no? Como incitación a, pero que no puede ser nunca captado, ¿no? No creo que lo llamen nunca maravilloso. Recuerdo algo respetable, digno de respeto, algo que merece no recuerdo el término, pero sí, se me antoja que desde el barroco se pudiera señalar eso concretamente la dialéctica de la fenomenología, ¿no? Y el otro hacia esa especie de huecos sorprendentes, ¿no? De huecos sorprendentes donde se adivina de pronto un fogonazo de una entraña maravillosa del mundo. En fin, creo que la cultura europea es demasiado vieja, ¿no? Creo que hemos agotado todos los asombros, hasta los asombros del mal absoluto, los asombros del mal espantoso, ¿no? Del mal terrible. Y América, sin embargo, conservaba esa ingenuidad de poder sorprenderse y encontrar cómo lo maravilloso se hace paso en alguna de esas aspectos. Yo creo que eso es místico y poético. Y bueno, que eso es un mundo que yo no conozco bien, pero vamos, que tú nos has presentado de una manera muy picante y total. No lo que me digo, bueno. Gracias. Viniendo de ti, Bueno, en primer lugar quiero agradecerte la conferencia. Me he disfrutado mucho escuchando por
todas las sugerencias, ¿no?, que has ido dando con ese discurso para el plan filosófico, ¿no? Porque creo que ahí el asombro, el desengaño y lo real maravilloso son esos orígenes, ¿verdad?, de la filosofía, ¿no? O sea, pueden tomarse como orígenes de la filosofía. Y lo que te quería preguntar, Javier, es que yo entiendo en el barroco clásico hay una experiencia que va, como el criticó, va del asombro al desengaño, ¿verdad? Y el desengaño parece algo que es constitutivo, ¿verdad?, de la experiencia barroca. La pregunta que te quiero hacer es si cabe algo si cabe el desengaño también en ese espacio que crea Carpentier para América Latina. Si cabe el desengaño dentro de lo real maravilloso. Y hasta qué punto el desengaño sería o no sería algo constitutivo, intrínsecamente de lo real. Bueno, pues, es una pregunta difícil, ¿no? No sabía. De entrada parece que el desengaño, como decía antes, ¿no?, tiene un telón de fondo metafísico, ontológico, una verdad sustancial, desde la cual, bueno, pues se entiende que hay un engaño y puede haber un desengaño, el descubrimiento de la falsedad del mundo. Claro, desde el horizonte, digamos, contemporáneo, creo que estamos en un mundo muy diferente. Frente a un mundo como el barroco, que es un mundo, podríamos decir, fundado en el G, un mundo con el G, el mundo contemporáneo es un mundo sin origen y sin finalidad. Y yo creo que además toda la referencia a esta extrañeza, de llamar absoluta, como hace Wallenberg, ontológica, que me parecía que se podía encontrar en esta noción de Carpentier, es el espacio de la literatura moderna. Por tanto, no, la que difícilmente cabría pensar en general, ¿no?, en algo como un desengaño. Bueno, no, hay que pensarlo más despacio, ¿no? Ahora que tiene una idea más clara, ¿no? Por ejemplo, Calais ha escrito cosas sobre desengaño muy importantes. Yo creo que no. Luis. Bueno, Juan, yo te felicito también, porque realmente tu exposición, todo tu discurso ha sido fabuloso, ¿no? Muy emotivo por lo penetrante que es, ¿no?, y lo relevante que es también respecto al barroco. Y quería preguntarte, a ver qué piensas, ¿no?, de si este tipo de extrañamiento en el que estoy pensando yo ahora, pues, forma parte ya de alguno de estos, ¿no?, de los tres, o si no, pues qué piensas de él, ¿no? El barroco está lleno de personajes que son errantes, ¿no? Don Quijote es errante, y Sancho Panza, y bueno, Quintino y el Premio, hay muchísimas figuras, ¿no? El peregrino, el viajero, el pícaro, ¿no? Entonces, no tendría la figura del errante ya inscrita en ella un extrañamiento de carácter práctico en la existencia, ¿no?, como si estuviese extraditado de todo habitar, extraditado de aspecto, ¿no?, así como si hubiera un extrañamiento práctico, ¿no?, que no es de la conciencia, de la conciencia que descubre y contempla, ¿no?, la realidad que antes era inmediata, ahora a la luz del asombro, ¿no?, sino no la conciencia, sino una existencia extrañada de sí misma. Quizás sea un poco negatividad, como ha dicho Pedro, en el sentido cristiano, pero sin que sea absorbida, ¿no?
En fin, porque a mí, bueno, tú sabes que para mí es un tipo de extrañamiento que desde hace muchos años es el que más me interesa, o uno por el que me interesa, ¿no? Sí, pienso que sí. Pero el problema es que no sé cómo responderte, ¿no? O sea que podemos conocer ese tipo de extrañamiento por las objetivaciones literarias o artísticas o por la reflexión filosófica o por si no, ¿qué acceso tenemos a esa experiencia? Puede ser la personal, cada uno, bueno, pues por vía de introspección o de reflexión sobre su propia experiencia, pero claro, es un terreno que a mí difícilmente me cuesta mucho poder objetivar eso, ¿no? No sé si me explico. Vamos a ver la literatura, el arte, la cultura o la expresión en la que ha sido objeto de esto, ¿no? O el intento de hacerse cargo como un movimiento que envuelve pues, toda la historia moderna o occidental, Hegel, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, ¿no? Expectativa. Pero claro, el otro tipo de experiencia, que a lo mejor es más la propia del contacto propio o del médico, puede ser, ¿no? El médico que atiende a alguien que tiene esa experiencia hasta el extremo de patológico. Pero ahí estaría mediada por un conocimiento objetivo médico que busca una explicación causal, una terapia, ¿no? Es en el siguiente sentido, en un sentido existencial. Pensando en Don Quijote, por ejemplo, no es Don Quijote él mismo ya extrañamiento, independientemente de que esté consciente o no conscientemente extrañado, es decir, su ser no es extrañamiento respecto a, porque en cualquier lugar en el que penetra, en el que está ahí, al mismo tiempo que lo habita, ¿no? Está extraitándose de él. Es como si él encarnase ya su forma de existencia, ¿no? Su modo de estar en el mundo, ¿no? Como si hubiera un extrañamiento ontológico, ¿no? Que es un modo de estar del errante, del barroco. Quizás sí, ¿no? Pero no creo que. Él dice, yo sé quién soy. Dice esto, ¿no? Yo sé quién soy. No, bueno, puede ser una ironía, ¿no? Gonzalo, acércate. Que no se me oye. Lo digo porque, hombre, No no había oído, claro, eso es muy subjetivo. Sí, no, que no sé si un errante o un errático, ¿tú te refieres, ¿no? Se podría decir esto, o sería imposible, ¿no? Tan imposible como, o paradójico como decir yo miento, o yo muero. Más que en las malas películas que los que se mueren pues se caen al suelo y dicen, yo sé quién soy, ¿no? Va a decir un errático. Bueno, también dice Don Quijote que él sabe que vive encantado y que eso le basta, dice, y eso me basta para la tranquilidad de mi conciencia. No sabría responder de modo porque probablemente, bueno, la prueba está es que tú tienes esa condición. Se puede perseguir esa línea negativa, ¿no? Esa es la ventaja que tiene un Quijote, que tiene facetas para muchas interpretaciones posibles. Mira, hay un desengaño. A última hora hay un desengaño. Sí, por tanto, claro, hay un desengaño justamente encuentra una cierta verdad de sí mismo, en tanto que se desinmisma de aquel sí mismo que estaba extraviado en el mundo maravilloso. Esa interpretación también se puede cuestionar. Maravilloso. Se puede cuestionar viendo en la recuperación del juicio el episodio de locura extrema, que se camufla de sensatez y
Habría darle media vuelta a lo mejor, en el sentido de que no toca en ningún momento realidad, ¿no? Y por tanto, no sé si eso valdría como una señal de erraticidad o de simplicidad. No tocar nunca la realidad. Bien. Sí, Yo creo que en ese momento de desengaño él toca su realidad y una realidad que lo trasciende. En la lectura, digamos, cervantina católica, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, no quizá en la lectura cervantina de lo que sería un poco lo que no puede hacer Don Quijote, tomar toda su vida en broma, ¿no? Porque bromea a veces, bromea, es decir, que eso de servir. Don Quijote siendo ese héroe bromea, es capaz de entrar en broma, asistir a bromas. Hay una cosa muy extraña. Al final yo creo que hay un desengaño que él asume de una manera trascendente a la hora de morir, para encontrar la verdad de su ánimo secreto, pero que Cervantes en el juicio interpreta de otro modo, porque Cervantes ya está a punto de tener otro concepto de fe que no sea el dogmático tradicional, ¿no? Don Quijote es que da para tanto que es muy difícil, ¿no? Pero en fin, yo sí hablaría de un desengaño típico, acédico, radical, ¿no? No hay momentos en que parece que él tiene conciencia de que juega con aquellos que juegan también. Es decir, que para un buen lector de Quijote se podría encontrar momentos en que Don Quijote se sabe objeto de broma y al mismo tiempo bromea, entra en un juego en que el otro cree que lo ha captado en el juego, mientras que él mismo sabe que está jugando y que se está quedando con la captura. Es un tan poliédrico la figura de Don Quijote por el propio Cervantes, ¿no? Que tendría que haber hasta esta especie de autoironía en juego de sí mismo, ¿no? Como héroe, ¿no? Por seguir un poco la conversación. ¿Vas a contestar? No te pongo palabras. Sí. Enrique. Muy brevemente, quería unirme a lo que han dicho mis compañeros de Amena y ya que ha sido la conferencia. Si quisieras introducir un matiz. Señor, Hemos dejado de usar el micrófono, hemos estado todo el tiempo usando. Si quisieras introducir un Si quisieras introducir un matiz al episodio de Vidriera, que se convierte en vidriera por la ingestión de un membrillo que le proporciona una mora hechicera, podrías pensar en la maurofilia o maurofobia que encarna todo el episodio y el mundo que se abre al lector, ¿no? Que yo creo que en tu caso sería más maurofilia que maurofobia, porque es toda la fertilidad de la ingestión del episodio y la transformación de Tomás a vidriera, ¿no? Muchas gracias. Sí. Es un membrillo, ¿no? Sí. Sí, volviendo brevemente a lo que estaban discutiendo sobre el Quijote, pero yo quería en realidad hablar de otra cosa, pero esto me lleva a lo que quería decir. Creo que Foucault introduce un concepto que sirve para pensar muchas cosas, pero entre otras las diversas facetas del Quijote que se estaban discutiendo, y que también sirve para lo que quería plantear acerca de Carpentier, que es el concepto de que existen diversos regímenes de verdad. ¿Verdad? Es un aspecto del perspectivismo que se percibe evidentemente en el Quijote y que impiden hablar de una realidad fija, de una situación que ontológicamente es indudable, ¿verdad? Y tiene una sola interpretación posible. Depende dónde esté situado el que emite el juicio, ¿verdad? Dentro de la órbita de la racionalidad exacerbada, podríamos decir, de Don Quijote, la realidad es una, ese es su régimen de verdad.
Si se mira de otro lado y si uno se coloca fuera de esa esfera, evidentemente tiene otros parámetros de juicio. Pero a lo que yo iba es a la cuestión del asombro que tú introducías, y después hablaste del surrealismo, y después de lo real maravilloso, y en cierto momento aproximaste lo de lo real maravilloso al primero sueño. No me parece, pero no es eso de lo que quería hablar. Me parece que son parámetros que no son aproximables a ese nivel. Pero no es de eso a lo que me quería referir, sino a el tema de lo real maravilloso como lo ve Carpentier, un pensamiento a mi criterio exacerbado, ¿no? Esa idea ecológica, ¿verdad?, de que América siempre fue barroca desde antes del descubrimiento. ¿Qué es eso, no? O sea, es una interpretación de la voluptuosidad de la naturaleza, del Caribe, etc. Es una mente, digamos, que está trabajando poéticamente, y de ahí sale la idea de lo real maravilloso, una de cuyas principales cualidades de lo real maravilloso es justamente la de naturalizarse, la de hacerse parte de la realidad. No hay asombro en lo real maravilloso, pero siempre depende del lugar donde tú te ubiques para verlo, ¿verdad? Si estás en el mundo de García Márquez, no te asombra, digamos, que alguien pueda volar o que lo que sea, ¿verdad? Porque es parte de la constitución de lo real dentro de esos parámetros de conocimiento, de racionalidad, de emocionalidad, etc. Si tú te sitúas fuera, entonces lo curioso aquí con Carpentier es que él se está situando, si tú te pones a pensar, en la posición de los conquistadores. Suerte que nunca tuvo ocasión de decírselo porque cubano, en fin, ¿no? Pero está mirando, digamos, América como la vio Colón, ¿verdad? Al llegar. Maravilla, ¿verdad? Este tipo de palmeras, solo en Andalucía, pero que aquí los pájaros superan, bla, 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 y tú miras las cartas, el descubrimiento y percibes el asombro al que tú te referías, y percibes, pero detrás de eso nosotros sabemos está el concepto de la ganancia, ¿verdad? Está mirando la mina de oro de la que podrían eventualmente extraerse y está valorando la importancia de los ríos por donde se van a sacar las mercancías. O sea, está de alguna manera manejando de manera muy elemental todavía esos elementos que están en la mente del conquistador. El conquistador no es un turista que va, digamos, a asombrarse con la naturaleza que encuentra a su paso, es alguien que está buscando, evidentemente, cómo explotar la tierra de otro. ¿Ah? Entonces ahí Carpentier hace esa evaluación de América, que la verdad que nos cayó mal, digamos, en América Latina, en el sentido de que fue una versión quizá la más exportable que se produjo de América Latina acerca de sí misma, muy abrazada, muy adoptada con mucho entusiasmo fuera de América Latina, porque da una versión de América Latina en su excepcionalidad. Y América Latina no quiere excepcionalidad. América Latina quiere ser racionalizada dentro de lo que Wallerstein llamó el sistema mundo, ¿verdad? Quiere ser vista parte de un sistema económico, político y social más integrado o desintegrado que se puede racionalizar y trabajar. Entonces, esta versión de Carpentier fue bastante corregida por el neobarroco, ¿verdad? Donde se relativizó la cuestión de América siempre fue barroca. ¿Qué quiere decir eso? O sea, entonces lo barroco pasó a ser aquello que se mueve no por la lógica del capital y del productivismo, como explicaba en mi ponencia, sino por una lógica no necesariamente productivista, por la circulación de un capital simbólico que no es el del sistema capitalista, que es otro, ¿verdad? Y que por lo tanto está allí para impugnar la lógica del capitalismo. Entonces,
De ahí que la cuestión de lo barroco y América siempre fue barroca, sea una cosa que tiene unas connotaciones ideológicas que si te pones a desentrañarlas, quién sabe, ¿no? Ahí tendríamos que sentarnos a pensar un poco. Pero en su práctica, cuando se descubre que ahí lo que hay, más que una política, que no se trabajó mucho esa cuestión, es una poética, y se empieza a implementar el realismo mágico, lo que produce no es asombro dentro del mundo que crea, un mundo alterado por lo maravilloso, ¿verdad? Positivamente alterado por lo maravilloso, sino lo que produce es una naturalización, siguiendo quizá esa línea de Carpentier, de que lo maravilloso es inherente a lo americano, forever that means, lo que sea que eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí no hay extrañamiento. Depende de dónde se lo mira. Ahora, si tú lo miras desde afuera, tú dices, bueno, ese mundo vive una realidad distorsionada por lo maravilloso. Como pueden pensar, digamos, quizá los ateos o los paganos del mundo cristiano. ¿Qué es eso, no? Esa alucinación, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. No es una pregunta, es una duda. Es una cuestión. Bueno, yo iba a hacerle un comentario. No, comentario sí, pero te quiero decir, no puedo reducirlo a una pregunta, porque es un comentario, algo que me planteo, ¿no? Porque lo real maravilloso, digamos, un ruido en la máquina durante mucho tiempo. Bueno, yo primero decir que yo he intentado solamente pensar un poco qué podría querer decir Carpentier con esa noción. De modo que ni la defiendo, ni la condeno, no tomo una posición, podríamos decir, política con respecto a ella. Eso para empezar. En segundo lugar, precisamente es lo que he intentado explicar, que no hay asombro ahí, como actitud de sorpresa, que se trata de algo que ocurre en la realidad, que esa es la noción de Carpentier. El trabajo, por supuesto, es muy completo, el que yo he podido hacer aquí. Habría que completarlo, evidentemente, teniendo en cuenta pues, las novelas de Carpentier. Entonces, por ejemplo, esa posible objeción, ¿no?, de que su punto de vista es el europeo, que ve la realidad americana como algo que le provoca asombro y se queda en esa contemplación a distancia. Yo creo que en los propios ensayos que yo he manejado para pensar esta noción ya se desmiente esa interpretación. Pero, por ejemplo, si pensamos en la última novela de Carpentier, Arpa y la sombra, desmentiría esto, porque toda la cuestión que allí se pone en juego, que como recuerdan es la propuesta de canonización de Colón y toda la historia aparejada con esto, es una desmitificación de la visión europea descomunal. Entonces, claro, habría que desarrollar esto en atención también a los textos narrativos. Yo creo que ahí, y el reino de este mundo, yo creo que igualmente la posición no es, parece la de contar desde un punto de vista europeo y luego esa tierra de maravillas que él encontró, en fin, que provocó esa revelación, fue Haití. Sino más bien al contrario, yo he intentado explicarlo, ¿no? Era esa experiencia inmersiva y por tanto la de un extrañamiento que es irreductible a una mera posición de exterioridad o estética o como. De modo que, además, pues, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que las novelas tienen su lógica poética, digamos. Pero no siempre hay coherencia entre lo que dice ensayísticamente un escritor y lo que hace en el nivel de la ficción. Y creo que aquí es uno de esos casos, ¿no? Donde él dice cosas que después en sus propias novelas suceden de otro modo, ¿no? Pero el intérprete, en este caso, pues, el que se ocupe de quemarse la vista viendo esos textos, pues tiene todo el derecho a poner a pelear esos dos niveles y mostrar, en caso de que la haya, una incoherencia, ¿no? Creo que ese trabajo sería lindo hacerlo, claro que sí. ¿Tenemos una última palabra? ¿Sí? Sí, quería añadir un comentario también sobre esta comparación entre el
desengaño de Cervantes y el Gracián, que corresponden a dos dinámicas opuestas. El desengaño en Cervantes es brutal, es frontal, es doloroso físicamente, ¿no? Lo experimenta constantemente. Ahora bien, el procedimiento de Gracián es operar al revés de este choque brutal final, ¿no? Y lo dice el crítico, se trata de llevar este conocimiento de la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y ese es el sentido del caminar, ¿no? En el crítico. Sí, no tiene toda razón. Respondiendo a un proyecto pedagógico en el sentido alto del canal. Sí, pasa por eso yo pensaba que esa experiencia llegaba al máximo en ese momento de percibir ya, de sentir como intolerable lo que se está viendo. Pero tiene razón, es más intolerable, a lo mejor, pues, el dolor físico que experimenta Don Quijote cuando es maltratado pues, por esas experiencias en las que se embarca. Pero claro, me parecía que la experiencia de la verdad intolerable sí que encajaba más con la experiencia filosófica del asombro, en un sentido de una radicalización de esta. Pero sí, claro. Parece que Cervantes llega más tarde al desengaño. Está instalado en la poesía, o sea, la poesía en el sentido bastante de... O sea que son mundos distintos. No carece de la inquietud que acompaña el caminar de Andrés. Don Quijote no aprende de su experiencia. Nosotros, todo lo que se cuenta es un camino de experiencia y aprendizaje. Bueno, aprende al final. Don Quijote, sí. Abre los ojos. Abre los ojos. Sí, de espanto. Abre los ojos. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Javier por la conferencia y nos vemos mañana a las 9 de la mañana.